Fue humillada y expulsada de su propio hotel ante la mirada de todos, sin poder reaccionar. Segundos después, regresó acompañada por un millonario que lo cambió todo. Lo que parecía una injusticia común escondía un secreto mucho mayor. Y cuando la verdad salió a la luz, nadie estaba preparado para lo que sucedió. Si esta hermosa historia de superación y amor te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, el taxi se detuvo frente a la imponente entrada del Gran Hotel Palacio Real, en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid. Lucía Valderrama observó por la ventana la fachada que conocía de memoria, cada detalle arquitectónico, cada luminaria estratégicamente posicionada. Aquel era el primer hotel que había inaugurado 23 años atrás, cuando nadie creía que una mujer de origen sencillo, proveniente de un pequeño pueblo de Andalucía, lograría construir un imperio en el sector hostelero. Hoy la cadena Palacio tenía 18 unidades distribuidas por todo el país, pero aquel edificio seguía siendo el corazón de todo. Pagó la carrera y bajó con una maleta pequeña, vistiendo vaqueros, zapatillas cómodas y una blusa discreta. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta sencilla, sin maquillaje elaborado, sin las joyas que solía usar en eventos corporativos. Nada que pudiera delatar quién era realmente. Lucía quería pasar desapercibida, quería ver con sus propios ojos lo que decenas de denuncias anónimas venían relatando desde hacía meses: discriminación velada, trato diferenciado, abuso de poder disfrazado de excelencia en el servicio. La gerencia siempre lo negaba. Los informes internos presentaban números perfectos, evaluaciones impecables, clientes satisfechos. Pero las denuncias no dejaban de llegar, demasiado detalladas para ser ignoradas, demasiado consistentes para ser inventadas. Lucía decidió que esta vez no confiaría en intermediarios. Necesitaba sentir en su propia piel lo que realmente ocurría cuando alguien llegaba sin la tarjeta dorada de huésped premium, sin el apellido que abría puertas, sin la apariencia que la sociedad juzgaba digna de respeto. Al cruzar las puertas giratorias, el aire acondicionado la envolvió junto con el perfume característico del vestíbulo, una fragancia exclusiva desarrollada especialmente para la cadena. El lobby era exactamente como ella lo había planeado: techos altos, lámparas de cristal, suelo de mármol italiano, sofás de cuero legítimo estratégicamente distribuidos, todo pensado para transmitir elegancia sin exageración, confort sin ostentación. Lucía caminó hasta la recepción, tirando de su maleta de ruedas. 2 recepcionistas atendían el mostrador. El más joven, de cabello bien peinado y uniforme impecable, estaba ocupado con una pareja elegante, sonriendo ampliamente mientras explicaba las comodidades de la suite real. La otra recepcionista, una mujer de unos 40 años con expresión cansada, tecleaba algo en el ordenador sin levantar la vista. Lucía se detuvo frente al mostrador y esperó. Pasaron unos segundos. La recepcionista continuó escribiendo, como si ella fuera invisible. Al otro lado, el joven concluyó la atención a la pareja con cordialidad efusiva, deseándoles una excelente estancia y ofreciéndoles champán de cortesía. Cuando la pareja se alejó, Lucía esperó a que el recepcionista la llamara. En su lugar, él tomó una carpeta y comenzó a revisar documentos, sin siquiera mirar en su dirección. Fue la mujer quien finalmente levantó los ojos, con una expresión que no estaba ni cerca de ser acogedora. ¿Puedo ayudarla?, preguntó ella con el tono de quien ejecuta una tarea mecánica. Tengo una reserva, respondió Lucía con calma, manteniendo la voz tranquila. Lucía Valderrama. La recepcionista tecleó el nombre sin prisa, miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Cuál es el apellido exactamente? Valderrama con V. Más segundos de tecleo lento, casi deliberado. No lo encuentro. ¿Tiene el número de reserva? Lucía abrió su bolso y mostró la confirmación en el móvil. La mujer miró de reojo, volvió al ordenador y tecleó de nuevo, ahora con un suspiro audible. Ah, aquí está. Habitación estándar, 3 noches. Así es. Documento de identidad y tarjeta de crédito, por favor. Lucía entregó los documentos. Mientras la recepcionista procesaba todo con una lentitud calculada, Lucía observó el ambiente. Al otro lado del vestíbulo,
El recepcionista joven atendía ahora a una familia. Sonreía, gesticulaba, ofrecía una mejora de categoría, explicaba sobre el desayuno con entusiasmo genuino. El contraste era cristalino. La mujer devolvió los documentos sin mirar a Lucía a los ojos. «Listo. Habitación 312, tercer piso. El desayuno es de 6 a 10. Ascensor a la izquierda». Lucía tomó la tarjeta llave, pero no se movió de inmediato. ¿Y la orientación sobre las instalaciones? ¿Gimnasio, spa, restaurantes? La recepcionista señaló vagamente hacia un soporte con folletos. «Todo está allí. ¿Algo más?» El tono era de un claro despido. Lucía sintió algo apretarse en su pecho, una sensación antigua y dolorosa que no sentía desde hacía años. Era así como se sentía la gente cuando era tratada como si no perteneciera a ciertos espacios, como si su presencia fuera una molestia tolerada. Tomó un folleto y caminó hacia el ascensor observándolo todo. Pasó junto a un grupo de huéspedes que eran conducidos al bar por una empleada sonriente. Ninguno de ellos vestía ropa especialmente lujosa, pero proyectaban una cierta postura, una confianza que parecía ser el verdadero criterio de distinción allí. La habitación era cómoda, limpia, con la cama bien hecha y una vista discreta a la ciudad. Lucía dejó la maleta junto al armario y se sentó en el sillón junto a la ventana. Respiró hondo, intentando procesar la primera impresión. No había nada escandaloso en lo que había sucedido, nada que pudiera probarse fácilmente como discriminación directa, pero la diferencia de trato era innegable. La frialdad calculada, la falta de cordialidad, el desinterés deliberado. Sacó su móvil y anotó mentalmente todo lo que había observado. Después, decidió explorar el hotel. Bajó de nuevo al lobby, esta vez dirigiéndose al restaurante principal. Era el comienzo de la noche y el ambiente estaba moderadamente concurrido. Un maître la recibió en la entrada con una rápida mirada de evaluación. «Buenas noches, ¿reserva?» «No, solo vengo a cenar». Él consultó una tableta con expresión dudosa. «Estamos muy llenos hoy. Podría tardar unos 40 minutos». Lucía miró a su alrededor. Varias mesas estaban vacías, claramente disponibles. «¿No hay ninguna mesa libre ahora?» «Son mesas reservadas», respondió él sin dar más detalles. En ese momento, una pareja llegó detrás de ella. El maître inmediatamente esbozó una sonrisa. «Buenas noches. Qué alegría verlos de nuevo. ¿Quieren la mesa de siempre?» La pareja asintió, y fueron conducidos directamente a una mesa junto a la ventana, exactamente una de las que el maître acababa de decir que estaban reservadas. Lucía sintió que la indignación crecía, pero mantuvo la compostura. «Esperaré entonces 40 minutos, ¿verdad? Podría ser un poco más, en realidad. Pero puede dejar su número y le avisamos cuando esté lista». Ella dio el número de la habitación y volvió al lobby con el corazón acelerado. No era rabia exactamente, era una mezcla de tristeza y decepción profunda. Aquel era el hotel que ella había creado con sus propias manos, donde cada detalle había sido pensado para acoger a las personas, y ahora presenciaba un sistema de exclusión silencioso operando con una naturalidad aterradora. Se sentó en uno de los sofás y observó. Durante la siguiente media hora, vio el patrón repetirse varias veces. Algunos huéspedes eran recibidos con reverencia, otros con indiferencia educada. Los criterios eran sutiles, pero evidentes: ropa, postura, acento, apariencia general. Quien no encajaba en el estándar esperado recibía una atención protocolaria, fría, distante. Quien correspondía a las expectativas era tratado como miembro de un club exclusivo. El teléfono sonó. «Su mesa está lista, señora». La voz era impersonal. Lucía volvió al restaurante y fue conducida a una mesa en la esquina, lejos de las ventanas, cerca de la puerta de la cocina. Tomó el menú y pidió. La comida fue servida con eficiencia mecánica, sin el encanto que los camareros demostraban con otros clientes. Cuando llegó la cuenta, Lucía notó un cargo adicional. Había un concepto descrito como tasa de servicio premium por un valor de 150 euros, que no figuraba en el menú. Llamó al camarero y señaló el cargo. «Perdone, pero no entiendo este importe. ¿Qué es la tasa de servicio premium?» El camarero miró rápidamente y respondió sin emoción.
Es un adicional por la atención especializada. Pero yo no pedí ninguna atención especializada. Esto no estaba en el menú. Está en los términos de uso del restaurante, señora. Todos los huéspedes están sujetos a ello. Lucía mantuvo la voz tranquila pero firme. Me gustaría ver dónde está especificado eso, por favor. El camarero suspiró con impaciencia visible. Voy a llamar al gerente. Minutos después, un hombre de traje oscuro se acercó a la mesa con pasos decididos. Era alto, de hombros anchos, cabello canoso bien cortado y una expresión que mezclaba autoridad con un desdén mal disfrazado. La placa en su pecho lo identificaba. Ricardo Montoya, gerente general. ¿Cuál es el problema?, dijo él sin siquiera saludar. Lucía explicó lo del cargo. Ricardo miró la cuenta con un gesto displicente. La tasa es correcta, forma parte de la política de la casa, pero no estaba informada en el menú. ¿Cómo puede saber el cliente que se le cobrará por eso? Los términos están disponibles en la recepción y en la web, respondió con tono cortante. Si usted no se informó antes, la responsabilidad es suya. Lucía sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Me gustaría hablar con alguien de la administración del hotel sobre esta práctica. Ricardo se cruzó de brazos y la miró de arriba abajo, con un juicio evidente en sus ojos. Yo soy la administración de este hotel, y la tasa es correcta. Si usted no puede pagar, le sugiero que elija establecimientos más adecuados a su nivel la próxima vez. El silencio que siguió fue denso. Lucía sintió que el ambiente a su alrededor se congelaba. Algunas personas en las mesas cercanas habían dejado de hablar y observaban la escena con curiosidad. Estaba siendo humillada públicamente, tratada como si no tuviera derecho a cuestionar, como si su simple presencia allí fuera un error. Voy a pagar la cuenta, dijo Lucía con voz controlada, pero quiero registrar una reclamación formal sobre este cobro y sobre el trato que he recibido. Ricardo soltó una risa corta y amarga. Es usted libre de reclamar donde quiera, pero mientras esté en este hotel, respetará nuestras reglas, y si continúa causando molestias, tendré que pedirle que se retire. ¿Causando molestias?, repitió Lucía incrédula. Solo estoy cuestionando un cobro irregular. Esto es desacato a la autoridad del establecimiento, respondió él elevando el tono de voz a propósito. No voy a tolerar clientes que respeten el orden de la casa. Tiene 2 minutos para pagar la cuenta y abandonar el restaurante. De lo contrario, llamaré a seguridad. Lucía sintió que el mundo giraba. Aquello estaba pasando de verdad. Estaba siendo expulsada de su propio hotel, frente a decenas de personas, siendo tratada como una criminal por simplemente cuestionar un cobro abusivo. Se levantó lentamente. Tomó su bolso y puso la tarjeta de crédito sobre la mesa. Pagaré y me retiraré, pero sepa que esto no se va a quedar así. Ricardo tomó la tarjeta con desdén y se la entregó al camarero. Tan pronto como se completó la transacción, señaló hacia la puerta. La salida es por allí, y le sugiero que recoja sus cosas de la habitación y deje el hotel hoy mismo. No queremos huéspedes problemáticos. Lucía caminó hacia la salida del restaurante, con la dignidad que aún le quedaba, pero sintiendo cada mirada curiosa, cada susurro, cada móvil que discretamente la grababa. La humillación era completa, pública, irreversible. Cuando llegó al lobby, las piernas le temblaban. Se apoyó en una columna de mármol, respirando hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Recuerdos antiguos volvieron con toda su fuerza. Recordó cuando era joven, recién llegada a Madrid, siendo rechazada en hoteles porque no tenía la apariencia de quien podía pagar. Recordó las puertas cerradas, las miradas de desprecio, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Había pasado décadas construyendo un imperio precisamente para que eso nunca volviera a suceder. Y ahora, en el hotel que ella misma había fundado, estaba siendo tratada exactamente de la misma forma. Tomó su móvil con manos temblorosas y buscó un nombre en la lista de contactos. Vaciló por un momento, mirando el nombre en la pantalla. Hacía casi 5 años que no hablaban, desde que todo entre ellos había terminado de forma abrupta y dolorosa. Pero en ese momento, él era la única persona en quien podía confiar,
la única que tenía el poder y la influencia necesarios para lo que ella necesitaba hacer. Presionó el botón de llamada y se llevó el teléfono al oído. Él respondió al segundo tono. Lucía, su voz era grave de sorpresa. ¿Qué ha pasado? Te necesito, dijo ella, sintiendo que la voz le fallaba por primera vez. Necesito que vengas ahora, por favor. Hubo una breve pausa, y luego la respuesta llegó con determinación absoluta. Dime dónde estás, voy de camino. Lucía permaneció apoyada en la columna de mármol del lobby, intentando recuperar el equilibrio emocional. La llamada aún resonaba en sus oídos. Alejandro Benavides, el hombre que un día había sido su puerto seguro antes de que el orgullo de ambos construyera un abismo infranqueable entre ellos. A su alrededor, el movimiento continuaba normalmente. Los huéspedes entraban y salían, los empleados circulaban con sonrisas profesionales, todo perfectamente orquestado, una fachada impecable ocultando la podredumbre silenciosa que ella acababa de presenciar. 20 minutos después, las puertas giratorias se abrieron y Alejandro entró. Vestía un traje gris marengo perfectamente cortado, cabello negro ligeramente canoso en las sienes, alto, de porte atlético, expresión seria. Alejandro era dueño de un conglomerado de inversiones que movía miles de millones, un hombre cuyo nombre abría puertas en los círculos más exclusivos del país, y estaba allí por ella. Los ojos de Alejandro recorrieron el vestíbulo hasta encontrarla. La preocupación en su rostro era genuina, inmediata. Caminó hacia ella con pasos decididos, y Lucía se levantó sintiendo que el corazón se le aceleraba no solo por la situación, sino por su cercanía después de tanto tiempo. «Lucía», dijo él al alcanzarla con voz baja pero cargada de urgencia, «¿estás bien?» Ella abrió la boca para responder, pero las palabras fallaron. Alejandro la envolvió en un abrazo protector. Lucía se dejó estar allí por un momento, sintiendo la solidez de aquel abrazo que un día conoció tan bien. «Cuéntame», susurró él apartándose solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Lucía respiró hondo y con una voz más firme de lo que esperaba, lo contó todo. La llegada discreta, el trato frío, la discriminación evidente, el cobro abusivo, la humillación pública orquestada por Ricardo Montoya. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Alejandro cambiaba gradualmente de preocupación a una indignación contenida. «¿Él te hizo eso?», repitió Alejandro con voz peligrosamente calmada. «Te expulsó del restaurante públicamente y me ordenó que dejara el hotel», completó Lucía, como si fuera una criminal por cuestionar una tasa irregular. Alejandro miró alrededor del lobby, sus ojos recorriendo cada detalle con evaluación estratégica. Entonces le extendió la mano. «Ven conmigo». Caminaron juntos hacia la recepción. El cambio fue inmediato. El recepcionista joven que había ignorado a Lucía horas antes, ahora se enderezó con una sonrisa ansiosa, porque todos allí reconocían a Alejandro Benavides. «Buenas noches, señor Benavides», dijo el joven con reverencia. «Es un honor tenerlo con nosotros. ¿En qué podemos ayudarle?» Alejandro no sonrió. «Quiero hablar con el gerente general ahora». El recepcionista tomó el teléfono con manos temblorosas. Mientras esperaban, Lucía sintió que la mano de Alejandro encontraba la suya, un gesto discreto pero significativo. Minutos después, Ricardo Montoya emergió del pasillo administrativo con una sonrisa política ya formada en los labios. Pero la sonrisa vaciló cuando vio quién estaba esperando. «Señor Benavides, qué sorpresa tan agradable. No sabíamos que estaría con nosotros hoy». Alejandro no ofreció ninguna cortesía. «Usted expulsó a esta mujer del restaurante hace menos de una hora, ¿correcto?» Ricardo parpadeó confundido, mirando rápidamente a Lucía como si la viera de verdad por primera vez. «Hubo un malentendido, señor. La señora estaba cuestionando un cobro legítimo y causó un pequeño altercado. Tuve que tomar medidas para mantener el orden». «Pequeño altercado», repitió Alejandro con voz cortante. «Ella cuestionó una tasa que no estaba informada, y usted la humilló públicamente. ¿Es esa su definición de mantener el orden?» El gerente palideció. «Señor Benavides, si hubiéramos sabido que ella tenía alguna relación con usted, obviamente habríamos tratado la situación de forma diferente». «Ese es exactamente el problema», dijo Alejandro dando un paso adelante. «El trato no debería ser diferente.
debería ser digno para todos. Pero usted trata a las personas de forma diferente basándose en qué exactamente. ¿Apariencia? ¿Ropa? ¿Apellidos? Ricardo abrió la boca, pero no salió ninguna defensa convincente. Nosotros mantenemos estándares de excelencia, señor. Nuestros huéspedes esperan un cierto nivel. Lucía decidió que era hora de hablar. Dio un paso adelante encarando a Ricardo. Me gustaría ver las grabaciones de seguridad del restaurante de la última hora, y también necesito que me muestre dónde exactamente está especificada esa taza en los materiales disponibles para los huéspedes. Ricardo miró a Alejandro como si esperara que él interviniera. Eso es una demanda inusual. No tenemos procedimiento para... Encuentre un procedimiento, cortó Alejandro. Y rápido. El gerente vaciló, claramente calculando sus opciones. Finalmente asintió con rigidez. Necesitaré autorización superior para las grabaciones, pero puedo mostrarles los términos de servicio. Los condujo hasta una sala administrativa pequeña, donde abrió un ordenador y navegó por documentos. Después de unos minutos de búsqueda incómoda, quedó claro que la tasa no estaba especificada en ningún lugar de forma accesible. Era un cobro arbitrario, aplicado selectivamente. Lucía se cruzó de brazos. Así que cobra a los clientes una tasa que no está informada, y cuando se le cuestiona, humilla a la persona públicamente. Ricardo estaba visiblemente sudando ahora. Fue un error de comunicación, señora. Podemos anular el cargo y... No se trata del dinero, interrumpió Lucía con voz firme. Se trata de cómo trata a las personas, y estoy segura de que no soy la primera que pasa por esto aquí. Hubo un silencio denso. Alejandro observaba todo, dejando que Lucía dirigiera la situación. Quiero que todas las imágenes de las cámaras de seguridad sean preservadas, dijo Lucía. Que no se borre nada. Y quiero los nombres de todos los empleados que estaban de guardia hoy. Ricardo parecía genuinamente asustado ahora. Señora, con todo respeto, estas son demandas muy específicas. ¿Puedo preguntar cuál es exactamente su interés en esta situación? Lucía intercambió una mirada rápida con Alejandro. Él asintió levemente. Ella respiró hondo y luego habló con claridad. Mi interés es que este hotel, que lleva el nombre de mi empresa, no siga operando con prácticas discriminatorias. Soy Lucía Valderrama, fundadora y propietaria de la cadena Palacio, y usted acaba de expulsar a la dueña del establecimiento. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se quedó blanco, con la boca abierta por la conmoción. Eso no es posible, murmuró finalmente Ricardo. Nunca he venido aquí de forma anunciada, completó Lucía. Precisamente porque quería ver cómo funcionan las cosas cuando la dueña no está mirando. Y lo que he encontrado es peor de lo que imaginaba. Ricardo se tambaleó apoyándose en la mesa. Señora Valderrama, yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, jamás... Eso es precisamente, dijo Lucía. Usted no sabía quién era yo, así que me trató como basura. Pero, ¿qué hay de todas las otras personas a las que ha tratado así? Aquellas que no tenían a nadie a quien llamar. Alejandro finalmente habló. Le sugiero que haga exactamente lo que la señora Valderrama ha pedido. Preserve las grabaciones, reúna los nombres de los empleados y prepare un informe detallado. Ahora, Ricardo asintió frenéticamente y salió casi tropezando, dejando a Lucía y Alejandro solos. Cuando la puerta se cerró, Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Alejandro estuvo a su lado en un instante. «Siéntate», dijo gentilmente. «No tienes que hacer todo ahora». «Sí que tengo», respondió Lucía. «Necesito saber qué tan profundo llega esto». Alejandro se arrodilló al lado de la silla. «Lucía, has estado increíble, pero también has pasado por algo traumático. Déjame ayudarte». Los ojos de Lucía encontraron los suyos. Había tanta historia entre ellos. Alejandro había sido el único hombre al que realmente había amado. Pero el trabajo, las ambiciones divergentes, el miedo a perder su independencia, todo los había separado hacía 5 años. «¿Por qué has venido, Alejandro?», preguntó ella en voz baja. «Después de todo, ¿por qué has venido corriendo?». Él le tomó la mano. «Porque cuando tú llamas pidiendo ayuda, nada más importa. Intenté seguir adelante, Lucía, pero siempre has estado aquí», dijo tocándose el pecho. Lucía sintió que los ojos le escocían. «Rompimos por buenas razones.
Yo no podía renunciar a mi trabajo, a mi independencia. Nunca te pedí que renunciaras a nada, respondió él. Solo quería estar a tu lado, pero tenías tanto miedo de depender de alguien, porque sabía que si te dejaba entrar de verdad, no podría funcionar sin ti, admitió Lucía, y me había pasado la vida entera demostrando que podía sobrevivir sola. Alejandro le apretó las manos. Pero no tienes que sobrevivir, Lucía, mereces vivir, y vivir no significa estar sola. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió. Una mujer de unos 50 años, con uniforme de camarera de pisos, entró apresuradamente. Cuando vio a Lucía, sus ojos se abrieron de par en par. «Doña Lucía», dijo la mujer con voz urgente, «sé quién es usted. Trabajo aquí desde hace 15 años, y necesito que sepa que lo que ha pasado hoy no ha sido un caso aislado». Lucía se levantó de inmediato, toda la vulnerabilidad reemplazada por una atención total. «Continúe». La mujer miró nerviosa hacia atrás. «Mi nombre es Carmen, y he anotado todo lo que he visto pasar aquí durante años. Todas las veces que vi a gente siendo tratada mal por el color de su piel, por su forma de hablar, por su ropa. Todas las veces que vi a Ricardo dar órdenes de no aceptar ciertos tipos de reserva». Sacó un bolso gastado y extrajo 3 cuadernos viejos. «Está todo aquí. Fechas, nombres, descripciones. Nunca tuve el valor de hacer nada porque sabía que me despedirían. Pero ahora, con usted aquí, tal vez algo pueda cambiar». Lucía tomó los cuadernos con manos temblorosas. Abrió el primero y comenzó a leer. Página tras página de relatos detallados. Eran años de injusticias documentadas. Alejandro leyó por encima de su hombro. «Esto es evidencia de un patrón», dijo en voz baja. Carmen asintió. «Y no es solo aquí. He visto traslados sospechosos de empleados que cuestionaban. He visto acuerdos hechos para callar a huéspedes que amenazaban con demandar». Lucía cerró el cuaderno y miró a Carmen. «Guardó esto durante 15 años. ¿Por qué?» «Porque alguien necesitaba recordar», respondió Carmen. «Alguien necesitaba ser testigo». «¿Ahora importa?», dijo Lucía con firmeza. «Y usted va a estar protegida». Carmen salió con esa promesa. Cuando la puerta se cerró, Lucía y Alejandro se quedaron en silencio. «Esto va más allá de Ricardo», dijo Alejandro. «Esto es estructural», Lucía asintió. «Construí esta empresa prometiendo crear espacios donde todos fueran bienvenidos. Y he fallado». Alejandro le tomó el rostro. «No has fallado, lo has descubierto, y ahora vas a arreglarlo, pero no tienes que hacerlo sola. Déjame estar a tu lado esta vez». Lucía le sujetó las muñecas. La tentación de aceptar era casi irresistible, pero el miedo antiguo seguía allí. «No sé si puedo, Alejandro». «Entonces déjame demostrarte que puedes», respondió él y la besó. El beso fue suave al principio, pero Lucía respondió, y de repente hubo 5 años de nostalgia explotando entre ellos. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «Nunca dejé de amarte, ni un solo día». «Yo tampoco», confesó ella. Pero antes de que pudieran decir más, el teléfono de Alejandro sonó. Respondió, escuchó durante unos segundos y su rostro se ensombreció. «Entiendo. Gracias». Colgó y miró a Lucía. «Uno de mis contactos en los medios me ha alertado. Hay vídeos de tu incidente en el restaurante circulando por las redes sociales, y la narrativa está siendo distorsionada». Lucía sintió un frío en el estómago. «¿Cómo que distorsionada? Te están pintando como la causante del conflicto. Los vídeos han sido editados para quitarles el contexto». «¿Quién haría algo así?», preguntó Lucía. Alejandro vaciló. «Alguien con interés en perjudicarte, alguien que quiere verte caer». La noche en Madrid estaba pesada cuando Lucía y Alejandro dejaron la sala administrativa. El lobby del hotel parecía cargado de tensión. Los empleados susurraban en los rincones. Miradas curiosas seguían cada paso de Lucía. Lucía caminaba al lado de Alejandro, sintiendo el peso de los cuadernos de Carmen en su bolso. Aquellas páginas contenían vidas marcadas por la injusticia, dignidades heridas. Y ahora, con los vídeos manipulados circulando, la situación ganaba una dimensión mucho más peligrosa. «Necesitamos ver esos vídeos», dijo Lucía en voz baja mientras cruzaban el lobby. Alejandro asintió. «Ya he pedido a mi equipo que reúna todo lo que está circulando. Vamos a un lugar más reservado». Salieron del hotel y entraron en el coche de Alejandro, un Mercedes negro.
La privacidad del vehículo trajo alivio. Lucía apoyó la cabeza en el asiento, cerrando los ojos por un instante. Alejandro tomó su móvil y giró la pantalla hacia Lucía. «Mira esto». El vídeo comenzó. Lucía reconoció la escena, pero la edición se había hecho de forma quirúrgica. Todos los momentos en los que Ricardo la trataba con desprecio habían sido eliminados. Lo que quedaba era solo Lucía cuestionando la cuenta, su voz sonando alta, fuera de contexto, seguida de Ricardo intentando calmarla. Luego la expulsión, filmada desde un ángulo que hacía parecer que Lucía estaba causando un escándalo. Los subtítulos eran peores. Clienta arrogante humilla a empleados. Empresaria se cree por encima de las reglas. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Aquello era una inversión completa de la verdad. «¿Cuántas visualizaciones tiene?», preguntó ella. Alejandro vaciló. 300.000 en las últimas 2 horas y subiendo. Lucía cerró los ojos. 300.000 personas viendo una mentira. «Hay más», dijo Alejandro. «Este fue publicado por una cuenta especializada en exponer abusos de gente rica. Tiene casi 1 millón de seguidores». El segundo vídeo era aún más elaborado. Incluía fotos antiguas de Lucía en eventos, contrastándolas con el incidente. La narrativa era la de una mujer poderosa que creía que podía tratar mal a cualquiera. Los comentarios eran una avalancha de indignación. «Alguien orquestó esto muy rápido», dijo Alejandro. «No ha sido espontáneo». Lucía miró por la ventana del coche, viendo pasar las luces de la ciudad. «O crearon la oportunidad», murmuró. Alejandro se volvió hacia ella. «¿Crees que el incidente fue una trampa?» «No lo sé», respondió Lucía con honestidad. «Pero la velocidad con la que esto se ha transformado en munición contra mí, la edición profesional de los vídeos, la elección precisa de las cuentas para difundirlos, eso no es trabajo de un aficionado». El coche se detuvo frente a un elegante edificio en el Paseo de la Castellana. Alejandro vivía en el ático. Subieron en silencio. La puerta se abrió a un ambiente amplio, moderno, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Lucía entró y se permitió respirar. Alejandro sirvió 2 copas de whisky. «Bebe, lo necesitas». Lucía aceptó y bebió, sintiendo cómo el líquido quemaba. Alejandro se sentó a su lado en el sofá. El teléfono de Lucía sonó. Era Elena, su socia y mejor amiga. Lucía respondió. «Lucía, por el amor de Dios, ¿qué está pasando?» La voz de Elena era urgente. «Estoy viendo esos vídeos, esto no puede ser verdad». «No es verdad, Elena. Todo ha sido editado, manipulado. Pero la gente se lo está creyendo. Los teléfonos no paran. Periodistas, huéspedes cancelando reservas, inversores pidiendo explicaciones. Esto se está convirtiendo en una crisis enorme». Lucía cerró los ojos. «Lo sé, estoy intentando entender quién está detrás». «Tienes que pronunciarte, Lucía. Si te quedas callada, su narrativa se va a consolidar». «Todavía no», respondió Lucía. «Primero necesito estar segura de los hechos. Tengo evidencias de discriminación sistemática, cuadernos enteros de registros. Esto va más allá de un incidente aislado». Hubo una pausa. «¿Entonces vas a exponerlo todo?» «Lo haré. Pero en el momento adecuado. Si salgo ahora a la defensiva, parecerá que estoy desviando la atención. Necesito construir un caso sólido. Lucía, ten cuidado. Quien esté haciendo esto tiene recursos y planificación». «Lo sé», dijo Lucía mirando a Alejandro. «Y por eso no estoy sola». Después de colgar, Lucía se quedó en silencio. Alejandro esperó. «Elena tiene razón», dijo él. «Esto fue planeado, y quien lo hizo tiene acceso al hotel, alguien de dentro». Lucía asintió. «Lo que me lleva a una pregunta. ¿Quién se beneficia de mi caída?» Alejandro tomó una tableta. «Déjame enseñarte algo». Abrió documentos financieros. «He estado siguiendo los movimientos accionarios de Palacio. Hay algo extraño». Lucía se inclinó. «¿Qué has encontrado?» «En los últimos 6 meses se han adquirido bloques de acciones por parte de empresas pantalla. Sumados, llegan a casi el 15% del capital». Lucía frunció el ceño. «Autoricé la venta de acciones minoritarias el año pasado para la expansión, pero el 15% es más de lo que esperaba. Y hay más», continuó Alejandro. «Esas empresas, cuando las rastreas, llevan al mismo grupo, Fondo de Inversiones Capital del Sur». El nombre hizo sonar una alarma en la memoria de Lucía. «Conozco ese fondo.
Intentaron hacerme una propuesta de adquisición hace 2 años, muy agresiva. La rechacé. No se rindieron, dijo Alejandro. Cambiaron de estrategia. En lugar de comprar abiertamente, lo están haciendo silenciosamente. Y el 15% ya otorga un poder significativo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Entonces ellos podrían estar detrás de esto? ¿De la trampa, de los vídeos? Digo que tienen motivos, respondió Alejandro. Si te desestabilizan y te sacan de la gestión, el valor de las acciones cae. Compran más barato, consolidan el control y te eliminan. Es un golpe corporativo clásico. Lucía se levantó caminando por la sala. Pero ¿cómo lograrían orquestar algo dentro del hotel? Necesitarían a alguien allí. Sus ojos se abrieron de par en par. Ricardo, el gerente general, él tiene acceso a todo, y su arrogancia, la forma en que me trató, fue intencional, calculado. Alejandro asintió. Él puede ser la pieza en el tablero. La cuestión es, ¿sabe él que lo están usando? Lucía tomó su móvil. Necesito hablar con Carmen de nuevo. Si Ricardo está involucrado, ella puede haber visto algo. Espera. Alejandro le sujetó el brazo. Ya pasa de medianoche. Si llamas ahora, puedes ponerla en riesgo. Si hay una conspiración, estarán atentos a cualquier movimiento tuyo. Lucía se detuvo. Él tenía razón. «¿Entonces qué hago?», se preguntó ella. «¿Me quedo aquí mientras destruyen mi reputación?» «Actúas con inteligencia», dijo Alejandro. «Mañana por la mañana tendremos una reunión con mis abogados. Vamos a analizar la documentación de Carmen, cruzarla con los datos financieros y construir un caso sólido. Y entonces, cuando te pronuncies, no será a la defensiva. Será al ataque, con pruebas». Lucía lo miró, viendo la determinación y el valor que él intentaba transmitirle. Y por primera vez desde que todo había empezado, sintió algo más que miedo y rabia. Sintió esperanza. «Hagámoslo», dijo ella, «pero de forma inteligente. Vamos a montar un caso que no puedan rebatir». Alejandro sonrió. Esa es la Lucía que conozco. Pasaron las siguientes horas trabajando, organizando documentos, tomando notas, preparando estrategias. Cuando el cielo empezó a aclararse, anunciando el amanecer de un nuevo día, Lucía sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no estaba luchando sola. Lucía se sentó en la cama con el corazón acelerado, se levantó y fue a la sala, donde Alejandro seguía trabajando. Él levantó la vista e inmediatamente se puso de pie. «¿Qué ha pasado?». Lucía le mostró el móvil. Él leyó el mensaje y su expresión se ensombreció. «Entonces vamos a ponérselo más difícil a quien esté haciendo esto», dijo Alejandro. «Mañana por la mañana, antes del mediodía, darás una rueda de prensa. Vas a exponerlo todo». Lucía lo miró. «Hagámoslo, pero de forma inteligente». Pasaron las siguientes horas trabajando, organizando documentos, preparando estrategias. Cuando el cielo empezó a aclararse, Lucía sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero ahora no estaba luchando sola. El sol salió sobre Madrid trayendo un día decisivo. Lucía se despertó a las 6 de la mañana, después de solo 2 horas de sueño. Se duchó y se puso un traje azul marino que transmitía autoridad. Cuando bajó a la sala, Alejandro ya estaba al teléfono coordinando con los abogados. La mesa se había transformado en un centro de operaciones, con documentos esparcidos y portátiles abiertos. «Buenos días», dijo él. «El café está listo y los abogados llegan en media hora». Lucía se sirvió una taza y se sentó, tomando los cuadernos de Carmen. Comenzó a releer cada anotación. Había patrones claros, fechas que se repetían, nombres que aparecían múltiples veces. Ricardo estaba en el centro de todo, pero había menciones a otras personas. Hombres de traje, reuniones cerradas, órdenes que venían de arriba. Alejandro se sentó a su lado. «¿Has encontrado algo?». Lucía señaló una anotación. «Mira esto». Carmen escribió que en marzo del año pasado vio a Ricardo reunido con 2 hombres. Oyó parte de la conversación. Uno de ellos dijo algo como: «Necesitamos crear las condiciones para que el cambio ocurra naturalmente». Alejandro tomó el cuaderno. Marzo del año pasado fue exactamente cuando el Fondo Capital del Sur empezó a comprar acciones a través de las empresas pantalla. No puede ser coincidencia. Sonó el timbre. Era el equipo de Alejandro.
3 abogados especializados. Durante las siguientes 2 horas, cada pieza de evidencia fue examinada, clasificada y validada. Los abogados eran meticulosos, haciendo preguntas difíciles, probando cada argumento. La doctora Patricia, la especialista en crisis, fue directa. Lucía, ¿entiendes que al exponer esto públicamente te vas a ganar enemigos poderosos? El Fondo Capital del Sur tiene conexiones profundas. Lo sé, respondió Lucía. Pero si me quedo callada, ellos ganan. Y no se trata solo de mí. Se trata de todas las personas que han sido perjudicadas. Se trata de asegurar que esto no vuelva a suceder jamás. Patricia asintió. Entonces hagámoslo bien. La rueda de prensa será a las 11. La haremos en un lugar neutral, un hotel que no sea de tu cadena. E invitaremos a toda la prensa relevante. Mientras avanzaban los preparativos, el teléfono de Lucía sonó. Era Carmen. Doña Lucía. Su voz era temblorosa. Necesito hablar con usted. Lucía sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué ocurre? Esta mañana me han llamado de Recursos Humanos. Dicen que me trasladan a Tenerife, con efecto inmediato. Tengo 24 horas para aceptar o presentar mi dimisión. Doña Lucía, yo no puedo irme de Madrid. Mi madre está enferma. Mi hija estudia aquí. Mi vida entera está aquí. Lucía cerró los ojos sintiendo la rabia. Estaban intentando silenciar a Carmen. Carmen, no te vas a ir a Tenerife. No vas a ser despedida. Te lo prometo. ¿Puedes darme 2 horas? Confío en usted. Lucía colgó e inmediatamente llamó a Elena. Necesito que emitas una orden corporativa ahora mismo. Quedan suspendidos todos los traslados de empleados del Gran Hotel Palacio Real hasta nueva orden. Y quiero que Ricardo Montoya sea apartado de sus funciones de inmediato. Pon a alguien de confianza en su lugar. Lucía, si hago eso ahora quedará claro que estás retomando el control. Es exactamente lo que quiero, respondió Lucía. Quiero que sepan que no voy a retroceder. Hazlo, Elena. Cuando colgó, Alejandro estaba a su lado. Acabas de declarar la guerra abierta. Ellos la declararon primero, dijo Lucía. Yo solo estoy respondiendo. A las 10:30, Lucía estaba en el salón de eventos del Hotel Emperador, un establecimiento neutral en el centro. El espacio estaba abarrotado de periodistas, cámaras y fotógrafos. Lucía estaba entre bastidores. Alejandro estaba a su lado. ¿Estás lista?, preguntó él. Lo estoy. Recuerda, tú mantienes el control. Tienes la verdad de tu lado. Lucía asintió. Antes de salir, se volvió hacia Alejandro y le tomó la mano. Gracias por todo. Él le apretó la mano. Ve allí y demuéstrales quién eres. Lucía subió al escenario y se posicionó tras el podio. El ruido disminuyó hasta que un silencio expectante se apoderó de la sala. Decenas de cámaras apuntaban hacia ella, transmitiendo en directo. Respiró hondo y comenzó. Buenos días. Mi nombre es Lucía Valderrama, fundadora y CEO de la cadena Palacio. Estoy aquí para aclarar los eventos de ayer en el Gran Hotel Palacio Real y para exponer una situación mucho más grave que he descubierto. Hizo una pausa. Los vídeos que han circulado muestran solo fragmentos editados. La verdad es esta. Ayer decidí realizar una visita no anunciada al hotel, disfrazada como una huésped común, porque venía recibiendo desde hacía meses denuncias graves de discriminación. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Narró detalladamente toda la experiencia, desde la llegada hasta la expulsión. Mostró fragmentos de los cuadernos de Carmen, leyó relatos específicos y presentó patrones documentados a lo largo de los años. Esto no se trata de un gerente problemático, continuó Lucía. Se trata de una cultura tóxica que se permitió, una cultura que juzga a las personas por su apariencia, por su origen, una cultura que yo misma, como propietaria, fallé en erradicar. Hizo otra pausa, con emoción controlada. Asumo la responsabilidad. Y hoy anuncio medidas concretas. Primero, todos los empleados del Gran Hotel Palacio Real pasarán por formaciones obligatorias. Segundo, estoy creando un canal independiente de denuncias, gestionado por una empresa externa. Tercero, estoy implementando auditorías sorpresa en todas las unidades dirigidas por consultores especializados. La sala estaba en silencio. Pero hay otra cuestión, dijo Lucía con voz más firme. Los vídeos fueron editados maliciosamente
y difundidos estratégicamente. No fue espontáneo. Fue una operación calculada, y mis investigaciones revelan conexiones con un fondo de inversión que viene intentando asumir el control de Palacio, mediante adquisiciones silenciosas. Surgieron murmullos. Las cámaras se acercaron. Hago público que el Fondo de Inversiones Capital del Sur ha adquirido a través de empresas pantalla casi el 15% de las acciones de Palacio. Lo hicieron sin transparencia, y ahora hay evidencias de que podrían estar detrás de la manipulación de los vídeos para desestabilizar mi gestión. Lucía colocó documentos sobre el podio. Tengo aquí registros de las transacciones, conexiones entre las empresas y el fondo. Pongo todo a disposición de la prensa y de las autoridades reguladoras. Miró a las cámaras. A quien esté detrás de esto, mi mensaje es claro. No voy a retroceder. No permitiré que mi empresa sea tomada mediante manipulación y no permitiré que continúen las prácticas discriminatorias. Estoy lista para luchar. Las manos se alzaron instantáneamente. Lucía respondió preguntas durante 40 minutos, con claridad, sin esquivar ninguna. Cuando terminó, sabía que había dado el primer paso decisivo. Entre bastidores, Alejandro la esperaba. «Has estado perfecta». Lucía sintió que el peso se aliviaba mínimamente. Ahora viene la parte difícil, esperar la reacción. La reacción no tardó. En los minutos siguientes las redes sociales explotaron. La narrativa empezó a cambiar rápidamente. Influencers que habían condenado a Lucía se retractaron. Circularon análisis de los vídeos originales señalando las ediciones. Los cuadernos de Carmen se convirtieron en tendencia, pero también hubo una reacción negativa. Defensores del fondo emitieron comunicados indignados, negando su implicación y amenazando con demandar. Accionistas nerviosos. Especuladores apostando por la caída de las acciones. El teléfono de Lucía no paraba. Elena llamó para informar que se había convocado una reunión de emergencia del Consejo para esa tarde. Algunos accionistas querían respuestas. «Van a intentar destituirte», advirtió Elena. «Dirán que estás poniendo en riesgo a la empresa». «Que lo intenten», respondió Lucía. «Tengo el 51% de las acciones con derecho a voto». La reunión del consejo fue brutal. El ambiente tenso, rostros cerrados. 3 accionistas, todos con vínculos al sector financiero, atacaron frontalmente. «Has expuesto a la empresa a riesgos legales enormes», dijo uno. «El fondo nos va a demandar. Las acciones han caído un 7%. «Y caerán más si no hacemos nada», rebatió Lucía. «¿Prefieren una empresa que opere con discriminación? ¿Quieren ser cómplices de un golpe corporativo?» «No hay pruebas concretas», argumentó otro. «Estás haciendo acusaciones graves basadas en especulaciones». Lucía puso los documentos sobre la mesa. «Aquí están las pruebas. Movimientos financieros, conexiones, cronología. Si no ven el patrón es porque no quieren verlo». La discusión se prolongó durante 3 horas. Lucía mantuvo su posición, pero había creado grietas en el consejo. Algunos estaban preocupados, otros tenían sus propias agendas. Cuando salió de la reunión estaba exhausta. Alejandro la esperaba en el coche. «¿Cómo ha ido?» «Brutal, pero he sobrevivido». Regresaron al apartamento. La noche caía sobre Madrid. Lucía se sentó en el sofá, se quitó los zapatos, permitiéndose un momento de silencio. Alejandro trajo vino y se sentó a su lado. «¿Sabes que esto está lejos de terminar?» «Lo sé, pero hemos dado el primer golpe». Se quedaron en silencio, bebiendo vino, sintiendo su cercanía. «Alejandro», dijo Lucía, «¿por qué nunca te casaste en estos 5 años?» Él la miró sorprendido. «Porque nunca encontré a nadie que me hiciera olvidarte. Lo intenté, Lucía, salí con otras personas, pero siempre faltaba algo». Lucía sintió que el corazón se le apretaba. «A mí también. Cada hombre que conocí siempre tropezaba con un recuerdo tuyo, con un estándar que tú estableciste y que nadie más lograba alcanzar. Entonces, ¿por qué peleamos tanto? ¿Por qué dejamos que todo se deshiciera?» «Porque tenía miedo», admitió Lucía. «Miedo de que me hicieras elegir entre tú y mi carrera. Miedo de depender tanto de ti que perdiera mi identidad. Miedo de que, si no funcionaba, nunca me recuperaría». «¿Y ahora?», preguntó Alejandro. «¿Todavía tienes esos miedos?» Lucía lo miró.
Todavía los tengo, pero ahora también sé que el miedo a vivir sin ti es mayor. Alejandro le tomó el rostro. Nunca te pedí que eligieras, solo quería estar a tu lado, no como alguien que te limitara, sino como alguien que te potenciara. Lo sé ahora, dijo Lucía. En aquel entonces no era capaz de verlo. Estaba tan centrada en demostrar mi independencia que no me di cuenta de que aceptar el amor no es una debilidad. Alejandro la besó, y esta vez no hubo dudas. Fue un beso que cargaba 5 años de nostalgia, de un amor que nunca murió. Cuando se separaron, ambos sabían que algo definitivo había cambiado. «Quédate conmigo», dijo Alejandro. «No por una noche, no hasta que pase la crisis, quédate de verdad». Lucía lo miró viendo al compañero que necesitaba. «Sí», dijo ella, «sí». Los días siguientes fueron un torbellino. La rueda de prensa de Lucía había cambiado completamente el rumbo de la narrativa pública, pero también había desencadenado una guerra corporativa sin precedentes. El Fondo Capital del Sur negaba vehementemente cualquier implicación. Pero las evidencias presentadas por Lucía eran demasiado sólidas para ser simplemente ignoradas. En la mañana del tercer día tras la rueda de prensa, Lucía se despertó al lado de Alejandro por primera vez en 5 años. La sensación era a la vez familiar y nueva, reconfortante y aterradora. Habían pasado la noche anterior hablando hasta tarde, llenando los huecos de los años que estuvieron separados, redescubriéndose. Alejandro aún dormía. Lucía se levantó con cuidado y fue a la cocina a preparar café. Mientras la cafetera funcionaba, tomó su móvil y abrió las noticias. El titular principal de todos los periódicos era sobre ella. Empresaria expone esquema de discriminación y posible golpe corporativo. Acciones de la cadena Palacio se recuperan tras rueda de prensa esclarecedora. Fondo Capital del Sur niega acusaciones pero enfrenta investigación de la CNMV. Lucía sonrió levemente. La marea estaba cambiando, pero sabía que la batalla real aún estaba por venir. El teléfono sonó. Era Elena y su voz denotaba urgencia. «Lucía, tenemos que hablar ahora. ¿Puedes venir a la oficina?» «¿Qué ha pasado?» «He recibido un sobre esta mañana. Sin remitente, el contenido es inquietante». Lucía sintió un escalofrío. «Voy para allá». Cuando Alejandro se despertó, Lucía ya estaba vestida, preparando su bolso. «¿A dónde vas?» «Elena me necesita. Ha pasado algo». Alejandro se levantó de inmediato. «Voy contigo». Llegaron a la oficina de la cadena Palacio en 40 minutos. Elena los esperaba en la sala de reuniones, con una expresión tensa. Sobre la mesa había un sobre de papel marrón y varias hojas esparcidas. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía. Elena empujó las hojas hacia ella. «Documentos, contratos, transferencias bancarias. Todo vincula a Ricardo Montoya directamente con el Fondo Capital del Sur. Estaba en su nómina desde hace más de 1 año». Lucía tomó los documentos y empezó a leer. Cada página era más condenatoria que la anterior. Ricardo había recibido pagos mensuales sustanciales del fondo. Había correos electrónicos discutiendo estrategias para desestabilizar la gestión de Lucía. Había incluso un plan detallado para orquestar situaciones que perjudicaran la imagen de la empresa. «¿Quién te envió esto?», preguntó Alejandro, examinando los documentos por encima del hombro de Lucía. «No lo sé», respondió Elena. «El sobre apareció en mi mesa esta mañana cuando llegué. Ninguno de los guardias vio entrar a nadie. Las cámaras tampoco captaron nada». «Alguien de dentro», murmuró Lucía. «Alguien que tiene acceso al edificio pero quiere permanecer en el anonimato. O alguien que se está volviendo contra el fondo», sugirió Alejandro. «Tal vez un miembro insatisfecho o alguien con la conciencia pesada». Lucía miró a Elena. «¿Son legítimos estos documentos? Ya he pedido a nuestro equipo jurídico que lo verifique. Todo parece auténtico. Las transferencias bancarias pueden rastrearse, los correos tienen metadatos verificables. Esto es una bomba, Lucía». Lucía sintió una mezcla de rabia y validación. Ahora tenían la prueba definitiva. Ricardo no era solo un gerente arrogante y discriminatorio, era un agente infiltrado, saboteando deliberadamente la empresa para beneficio de terceros. «Tenemos que llevar esto a las autoridades», dijo Lucía. «Y también hacerlo público. El fondo no puede seguir negándolo si tenemos pruebas documentadas de que pagaban a uno de nuestros empleados».
Pero Lucía, vaciló Elena, si haces eso quedará claro que alguien violó la confidencialidad del fondo para ayudarte. Tomarán represalias brutales, no solo contra ti, sino contra quien quiera que haya filtrado esto. Lo sé, dijo Lucía, pero no podemos proteger a un informante anónimo si ni siquiera sabemos quién es. Y la verdad tiene que salir a la luz. ¿A cuántas empresas más está intentando tomar el fondo de esta forma? ¿Cuántos otros Ricardos hay por ahí? Alejandro asintió. Ella tiene razón. Esto va más allá de Palacio ahora. Es una cuestión de integridad corporativa nacional. Pasaron la mañana trabajando con el equipo jurídico, preparando un nuevo comunicado, organizando las evidencias de forma irrefutable. Lucía también contactó directamente con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entregando copias de todos los documentos. A las 2 de la tarde, Lucía hizo otro pronunciamiento, esta vez en formato de vídeo grabado en la propia oficina de Palacio. Presentó las nuevas evidencias de forma metódica, mostrando cada documento, explicando cada conexión. El impacto fue inmediato y devastador. Las acciones del Fondo Capital del Sur empezaron a desplomarse. Los inversores entraron en pánico. Otras empresas en las que el fondo tenía participación empezaron a ser investigadas. La prensa económica dedicaba horas de cobertura al escándalo, pero la reacción del fondo fue rápida y agresiva. Esa misma noche, presentaron una demanda por difamación contra Lucía, pidiendo una indemnización de 50 millones de euros. También solicitaron una medida judicial para impedir que ella hablara públicamente sobre el asunto. Lucía recibió la notificación mientras cenaba con Alejandro en el apartamento. Leyó el documento con expresión sombría. «Están intentando callarte a través de los tribunales», dijo Alejandro. «Es la táctica clásica, envolverte en procesos caros y largos hasta que te rindas o te quedes sin recursos». «No lo conseguirán», dijo Lucía con determinación. «Tengo la verdad de mi parte y recursos suficientes para luchar». Pero la presión aumentaba por todos lados. Al día siguiente, Lucía recibió llamadas de 4 grandes clientes corporativos de la cadena Palacio, todos cancelando sus contratos de alojamiento. La justificación oficial era una reevaluación de proveedores, pero quedaba claro que había presión externa. Elena trajo las malas noticias personalmente. «Hemos perdido los contratos de Iberpetrol, de Industrias Galvez, de Soluciones Tecno y de constructora Herranz. Son casi 15 millones en ingresos anuales». Lucía sintió el golpe. No eran solo números, eran relaciones construidas a lo largo de años, y ahora por culpa de la presión política y económica se estaban deshaciendo. «Tienen más alcance de lo que imaginaba», admitió Lucía. «El fondo está usando todos sus canales de influencia». Pero no todo eran malas noticias. Esa tarde, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Francisco Javier Soler, uno de los empresarios más respetados de España, dueño de un holding que controlaba diversas empresas de tecnología y comercio. «Señora Valderrama». Su voz era firme pero cordial. «He seguido toda esta situación con atención. Me gustaría hablar personalmente con usted, si es posible». Lucía aceptó la invitación y 2 horas después estaba en un café elegante cerca de El Retiro, sentada frente a Francisco Javier. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, expresión inteligente y mirada penetrante. «Admiro su valor», dijo él sin rodeos. «Lo que está haciendo no es fácil. Enfrentarse a un fondo de inversión poderoso, exponer prácticas corporativas cuestionables, todo eso mientras defiende principios éticos. Es raro ver eso en el mundo de los negocios». «Gracias», dijo Lucía. «Pero no lo hago por heroísmo, lo hago porque es lo correcto». «Exactamente por eso quiero ayudar», dijo Francisco Javier. «Tengo información que puede serle útil. El Fondo Capital del Sur intentó la misma táctica conmigo hace 3 años. Querían comprar una participación en mi holding a través de empresas fantasma. Cuando me negué e investigué, descubrí un patrón de comportamiento depredador». Deslizó una carpeta por la mesa. «Está todo aquí. Documentos que mantuve guardados esperando la oportunidad adecuada para usarlos. Creo que ahora es esa oportunidad». Lucía abrió la carpeta y empezó a hojearla. Eran relatos detallados de al menos otras 5 empresas que habían sido blanco del fondo. Algunas resistieron,
otras fueron tomadas. Había patrones claros de manipulación, infiltración y desestabilización. ¿Por qué me da esto?, preguntó Lucía. Porque ha llegado la hora de que alguien derribe a esos tipos, respondió Francisco Javier. Y porque si usted lo logra, abrirá un precedente para que otros hagan lo mismo. El mundo corporativo español necesita una limpieza. Usted puede ser el comienzo de eso. Lucía sintió una oleada de emoción. No estaba sola en esta lucha. Había otros que también habían sufrido, que también querían justicia. No voy a decepcionarle, prometió ella. Cuando volvió al apartamento de Alejandro con la nueva carpeta de documentos, lo encontró al teléfono, con expresión seria. Terminó la llamada y la miró. «Tenemos un problema». «¿Otro?», preguntó Lucía cansada. «El fondo ha conseguido una medida cautelar. Tienes prohibido hacer cualquier nueva declaración pública sobre ellos hasta que se juzgue el proceso por difamación. Si lo violas, podrías ser arrestada por desacato». Lucía se sentó pesadamente en el sofá. «Así que han conseguido callarme». «No del todo», dijo Alejandro sentándose a su lado. «Tú no puedes hablar públicamente, pero tus abogados sí, y terceros también, y sobre todo las autoridades pueden. La CNMV está investigando, la Fiscalía también. La rueda ya está en movimiento, Lucía. Tú iniciaste esto, pero ahora tiene vida propia». Lucía sabía que tenía razón, pero la sensación de impotencia era frustrante. Después de haber tomado la delantera, de ser proactiva, ahora se veía forzada al silencio. Alejandro le tomó la mano. «Oye, mírame». Lucía lo miró. «Ya has hecho más de lo que cualquiera lograría. Has expuesto la verdad, movilizado a las autoridades, ganado aliados. Ahora es el momento de dejar que el proceso siga su curso. Y mientras tanto, cuidar de ti misma, de tu empresa, de tu futuro». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Y de mi presente», susurró. Alejandro la besó en la frente. «De tu presente también». Se quedaron así durante largos minutos, simplemente sintiendo la presencia del otro. Después, Lucía se levantó con una determinación renovada. «Si no puedo hablar públicamente, me centraré en lo que sí puedo hacer. Voy a reformular completamente la cultura de Palacio. Voy a asegurar que el episodio del Gran Hotel Palacio Real no se repita nunca más en ninguna unidad. Voy a transformar esto en algo positivo». Y eso fue exactamente lo que hizo. En los días siguientes, Lucía implementó cambios profundos. Visitó personalmente cada unidad de la cadena Palacio, habló con los empleados, escuchó quejas, identificó problemas, despidió a gerentes que mostraban comportamientos problemáticos. Promocionó a personas que habían sido injustamente postergadas. Carmen, la camarera que había guardado los cuadernos durante años, fue ascendida a supervisora de recursos humanos para diversidad e inclusión, un cargo creado específicamente para asegurar que los cambios fueran reales y duraderos. El Gran Hotel Palacio Real fue completamente reestructurado. Todos los empleados pasaron por formaciones intensivas. Las políticas de atención fueron reescritas con un enfoque en la dignidad y el respeto universal. Lucía también implementó un sistema de evaluación anónima donde los huéspedes podían informar de problemas directamente a la matriz, sin pasar por los gerentes locales. La transformación no fue fácil. Hubo resistencia. Algunos empleados dimitieron, no queriendo adaptarse a las nuevas exigencias, pero la mayoría abrazó los cambios y lentamente la cultura empezó a cambiar de verdad. Mientras tanto, las investigaciones sobre el fondo avanzaban. La CNMV encontró irregularidades en múltiples transacciones. La Fiscalía abrió una investigación formal. Otros empresarios, alentados por el ejemplo de Lucía, empezaron a salir de la sombra y a denunciar prácticas similares. 3 semanas después de la rueda de prensa de Lucía, el Fondo Capital del Sur anunció que se deshacía de todas sus participaciones en empresas españolas y cerraba sus operaciones en el país. Oficialmente, era una decisión estratégica. En la práctica, era una derrota aplastante. La noticia llegó a Lucía mientras estaba en una reunión en el Gran Hotel Palacio Real, ahora completamente renovado. Elena llamó con la información. «Se han rendido, Lucía, se han retirado». Lucía cerró los ojos.
sintiendo que un peso enorme se quitaba de sus hombros. «Lo hemos logrado». «Tú lo has logrado», corrigió Elena. «No te rendiste cuando la mayoría lo habría hecho». Cuando terminó la reunión, Lucía caminó sola por el hotel. Pasó por la recepción, ahora atendida por un equipo diverso y claramente formado para tratar a todos con el mismo respeto. Pasó por el restaurante, donde nuevos camareros servían con un profesionalismo genuino. Subió hasta la azotea, donde había una pequeña terraza con vistas a la ciudad. Fue allí donde Alejandro la encontró. «Sabía que estarías aquí», dijo él acercándose. «¿Cómo lo sabías?» «Porque siempre subes cuando necesitas pensar, o cuando necesitas sentir que has conquistado algo». Lucía sonrió. «Me conoces demasiado bien». «No lo suficiente», dijo Alejandro poniéndose a su lado y mirando hacia Madrid. «Quiero pasar el resto de mi vida conociéndote más». Lucía se volvió hacia él, sorprendida por la declaración. Alejandro sacó una pequeña caja del bolsillo y se arrodilló. «Lucía Valderrama, en estos últimos días te he visto enfrentar tormentas que derribarían a cualquiera. Te he visto luchar por tus principios cuando habría sido más fácil rendirse. Te he visto transformar el dolor en cambio, la humillación en fuerza, y me he enamorado de ti de nuevo, como si fuera la primera vez. Cásate conmigo, no porque me necesites, sino porque somos mejores juntos». Lucía sintió lágrimas correr por su rostro. «Alejandro, yo...» «Puedes pensarlo», dijo él suavemente. «No tienes que responder ahora. Sé que necesitas tiempo, que tienes miedo, que...» «Sí», interrumpió Lucía. «¿Qué?» «Sí», repitió ella sonriendo a través de las lágrimas. «Sí, me caso contigo, porque tienes razón. Somos mejores juntos, y porque me he cansado de tener miedo a ser feliz». Alejandro se levantó y la besó, y en ese momento, en la cima del hotel que casi la destruye pero que ella transformó, Lucía finalmente se sintió completa. 6 meses después, el gran hotel Palacio Real se preparaba para una noche especial. No era solo una reinauguración, era una declaración, una celebración de transformación, de superación, de renacimiento. Lucía estaba en la suite real, siendo arreglada por un equipo de maquillaje y peluquería. Pero a diferencia de otras veces, no estaba sola allí por elección propia. Elena estaba con ella, ayudándola a elegir los accesorios, y Carmen también, ya no como camarera, sino como invitada de honor y miembro fundamental de la nueva estructura de la empresa. «Está usted preciosa», dijo Carmen con los ojos brillando de orgullo. «Gracias, Carmen, y gracias por todo. Sin ti nada de esto habría pasado». Carmen sacudió la cabeza. «Usted hizo que pasara, yo solo guardé los recuerdos. Usted tuvo el valor de usarlos». Lucía sonrió y tomó la mano de la mujer. «Hicimos que pasara, juntas». Un toque en la puerta anunció la llegada de Alejandro. Entró vistiendo un smoking impecable, y Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Incluso después de meses juntos, él todavía tenía ese efecto en ella. «¿Puedo robar a mi prometida un minuto?», preguntó Alejandro. Elena y Carmen intercambiaron miradas cómplices y salieron dejándolos solos. Alejandro se acercó y tomó las manos de Lucía. «¿Estás lista? ¿Para la ceremonia? Sí. Para todo lo que viene después, espero que sí». Él sonrió. «Siempre has estado lista, Lucía. Solo necesitabas darte cuenta». Bajaron juntos al salón principal del hotel, que había sido completamente renovado. No solo físicamente, sino energéticamente. Las personas que circulaban allí, empleados e invitados, proyectaban algo diferente. Había alegría genuina, respeto mutuo, un sentido de pertenencia. El evento comenzó con Lucía subiendo al escenario. Esta vez no era para denunciar o defenderse, era para celebrar. «Buenas noches a todos», comenzó con voz firme y clara. «Hace 6 meses este hotel fue el escenario de uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fui humillada, expulsada, tratada como si no tuviera valor. Pero aquel momento doloroso reveló una verdad mucho más importante, que este lugar que yo había creado con tanto amor se había desviado completamente de los valores que yo defendía». Miró a su alrededor, viendo rostros atentos. «Hoy estamos aquí no solo para reinaugurar este hotel, sino para declarar que hemos cambiado. De verdad, no hemos cambiado porque fuera conveniente o porque la presión externa lo exigiera.
Hemos cambiado porque era lo correcto, porque cada persona que entra por estas puertas merece dignidad, respeto y acogida, independientemente de quién sea, de dónde venga o cómo se presente. Los aplausos llenaron el salón. Lucía continuó. Quiero agradecer a Carmen Santos, que tuvo el valor de documentar injusticias durante 15 años, esperando el momento adecuado para que la verdad saliera a la luz. Quiero agradecer a Elena Andrade, mi socia y amiga, que permaneció a mi lado incluso cuando todo parecía perdido. Y quiero agradecer a Alejandro Benavides, que me recordó que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Miró directamente a Alejandro, que estaba en la primera fila, con los ojos brillando de emoción. Pero sobre todo, dijo Lucía, quiero agradecer a todas las personas que han sufrido discriminación, que han sido respetadas, que han sido tratadas como menos, porque el dolor de ustedes, cuando se comparte, cuando se reconoce, cuando se valida, se transforma en cambio. Y el cambio es lo que estamos celebrando hoy. Más aplausos. Lucía saludó y bajó del escenario, siendo inmediatamente rodeada por invitados, periodistas y empresarios. Todos querían felicitarla, elogiarla, contar sus propias historias. En medio de la multitud, Lucía vio un rostro familiar. Era Francisco Javier Soler, el empresario que le había entregado documentos cruciales sobre el Fondo Capital del Sur. «Felicidades, Lucía», dijo él estrechándole la mano. «No solo has salvado tu empresa, has cambiado el juego para todos nosotros. Desde tu denuncia, otros 5 fondos depredadores han sido investigados y han cerrado operaciones. Has iniciado una ola de responsabilidad corporativa». «No lo hice sola», dijo Lucía con sinceridad. «Nadie hace nada solo», coincidió Francisco Javier. «Pero alguien tiene que dar el primer paso y tú lo diste». La noche avanzó con música, conversaciones y una celebración genuina. Lucía circuló por el salón, hablando con empleados antiguos y nuevos, escuchando historias, absorbiendo la energía positiva que llenaba el espacio. En un momento dado, se encontró de vuelta en el restaurante donde todo había empezado. El ambiente era el mismo físicamente, pero completamente diferente en esencia. Se sentó en la mesa donde había sido humillada, donde Ricardo la había tratado con desprecio. Alejandro la encontró allí. «¿Recuerdos?», preguntó sentándose a su lado. «Sí», dijo Lucía, «pero no son dolorosos. Son recuerdos de transformación. Sabes, si aquello no hubiera pasado, tal vez nunca habría descubierto lo que estaba mal. Tal vez habría seguido ciega, cómoda, ignorante. A veces el dolor es el mejor maestro», dijo Alejandro. Lucía asintió. «Y a veces la vulnerabilidad es la mayor fuerza». Se quedaron allí unos minutos, en un silencio cómodo, observando cómo el restaurante funcionaba ahora de forma completamente diferente. Los camareros atendían a todos los clientes con la misma atención. El maître sonreía genuinamente a cada persona que llegaba. Ya no había juicios sutiles, miradas de evaluación ni discriminación velada. «Lucía», dijo Alejandro suavemente, «tengo algo que quiero darte». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó. Lucía lo abrió y encontró 2 billetes de avión. «París», leyó, «2 semanas. Nuestra luna de miel», dijo Alejandro. «Sé que estamos prometidos desde hace solo 3 meses y la boda está fijada para dentro de 6, pero pensé que merecíamos un tiempo solo para nosotros. Lejos de todo esto, de empresas, de procesos, de escándalos. Solo nosotros 2 redescubriendo el mundo juntos». Lucía sintió que las lágrimas brotaban. «Alejandro, es perfecto. ¿Entonces aceptas?». Ella lo besó como respuesta. Cuando se separaron, ambos sonreían. La fiesta continuó hasta tarde. Cuando los últimos invitados finalmente se marcharon, Lucía se quedó unos minutos más en el lobby vacío, simplemente absorbiendo el momento. Elena se acercó. «Has hecho algo increíble, Lucía», dijo. «No solo por la empresa, sino por todos nosotros. Nos has recordado que los valores importan más que los beneficios». «Los beneficios son importantes», corrigió Lucía con una sonrisa, «pero no a cualquier precio. Y he descubierto que cuando haces las cosas bien, por los motivos correctos, los beneficios llegan de forma natural». Elena abrazó a su amiga. «Estoy orgullosa de ti y de formar parte de todo esto». Cuando Lucía finalmente dejó el hotel esa noche,
de la mano de Alejandro, sintió que había completado un ciclo. Había enfrentado sus peores miedos, luchado contra fuerzas aparentemente invencibles y emergido no solo victoriosa, sino transformada. El coche los llevó de vuelta al apartamento de Alejandro, que ahora era también de Lucía. Habían decidido vivir juntos hacía 2 meses, un paso natural en una relación que parecía destinada desde el principio. En el ascensor, Alejandro la atrajo hacia un abrazo. «Sabes que te quiero, ¿verdad?» «Lo sé», dijo Lucía. «Y yo te quiero a ti, de una forma que nunca creí que fuera posible de nuevo. De una forma que siempre fue posible», corrigió Alejandro. «Solo necesitábamos tiempo para encontrar el camino de vuelta el uno al otro». Cuando entraron en el apartamento, Lucía fue directa a la terraza. Le encantaba aquella vista de la ciudad iluminada, ese sentimiento de estar por encima de todo, pero aún conectada. Alejandro se unió a ella trayendo 2 copas de champán. «Un brindis», dijo él, «por el futuro». Lucía tomó la copa y la levantó. «Por el futuro y por el pasado que nos trajo hasta aquí». Brindaron y bebieron, el líquido efervescente celebrando el momento. «¿Tienes miedo?», preguntó Alejandro. «¿De la boda, del futuro, de todo?» «Sí», admitió Lucía honestamente. «Pero no es el miedo paralizante de antes. Es un miedo saludable que me mantiene alerta, pero no me impide seguir adelante. Es el único tipo de miedo que vale la pena tener», coincidió Alejandro. Se quedaron en la terraza hasta tarde, hablando de planes, sueños y posibilidades. Lucía habló sobre su visión para expandir la cadena Palacio no solo en tamaño, sino en impacto social. Quería que cada hotel fuera un modelo de inclusión, de respeto, de dignidad. Alejandro habló sobre sus propias empresas, sobre cómo el ejemplo de Lucía lo había inspirado a revisar políticas internas, a cuestionar prácticas que aceptaba sin pensar. Se desafiaban mutuamente, se inspiraban, se complementaban. Cuando finalmente se fueron a dormir, exhaustos pero felices, Lucía tuvo una última reflexión antes de quedarse dormida. Había empezado aquel viaje sola, disfrazada de una huésped cualquiera, queriendo descubrir la verdad. Y había descubierto mucho más de lo que esperaba. Descubrió que su propio imperio estaba contaminado por prácticas que abominaba. Descubrió que había fuerzas poderosas intentando destruirla. Descubrió que la vulnerabilidad podía ser fuerza. Descubrió que pedir ayuda no era debilidad. Y descubrió que el amor que creía haber perdido para siempre seguía allí, esperando una segunda oportunidad. Más importante aún, descubrió que el cambio real es posible, que una persona con valor y determinación puede marcar la diferencia, que la verdad, por dolorosa que sea inicialmente, siempre es liberadora al final. Los meses se transformaron en un año. La boda de Lucía y Alejandro fue una celebración elegante pero íntima, con amigos cercanos y familia. La luna de miel en París fue todo lo que soñaron y más. Y cuando regresaron, fue para retomar el trabajo de transformación con un vigor renovado. La cadena Palacio se convirtió en una referencia nacional en diversidad e inclusión. Otros hoteles empezaron a copiar sus políticas. Las universidades utilizaban el caso como estudio de gestión ética. Lucía fue invitada a dar conferencias en eventos corporativos, contando siempre su historia con una honestidad brutal, sin adornar los errores, sin ocultar los fallos. Ricardo Montoya, el gerente que lo había iniciado todo, fue condenado por apropiación indebida y conspiración. Recibió una pena de 3 años que cumplió parcialmente. Cuando salió, intentó contactar con Lucía para pedirle disculpas. Ella aceptó las disculpas, no porque olvidara lo que él hizo, sino porque creía en la redención. El Fondo Capital del Sur nunca regresó a España, pero otros fondos similares aprendieron la lección, volviéndose más transparentes, más éticos o al menos más cuidadosos. Y Lucía, la mujer que un día fue expulsada de su propio hotel, se convirtió en un símbolo de resistencia, de transformación y de valor. No porque fuera perfecta, sino porque tuvo la honestidad de admitir sus imperfecciones y la determinación de cambiarlas. 2 años después del incidente original, Lucía estaba de nuevo en el Gran Hotel Palacio Real. Esta vez, no disfrazada, no escondida.
Caminaba abiertamente por el lobby, saludando a los empleados por su nombre, deteniéndose a hablar con los huéspedes, escuchando opiniones, siempre atenta. Se detuvo en la entrada del restaurante, observando el movimiento. Vio a una mujer de mediana edad, vestida de forma sencilla, ser recibida por el maître con una sonrisa genuina y conducida a una excelente mesa. Vio a una pareja joven, claramente nerviosa por el ambiente lujoso, ser tratada con paciencia y respeto. Vio a un grupo de empresarios internacionales recibir el mismo nivel de atención que una familia de turistas nacionales. Sonrió. Aquello era lo que siempre había querido. No la perfección, porque la perfección no existe, sino el esfuerzo genuino, el compromiso real, valores que trascienden los beneficios. Alejandro se acercó por detrás, envolviéndola en un abrazo. «¿En qué estás pensando?» «En cómo ha cambiado todo», dijo Lucía, «y en cómo empezó todo. Empezó con una mujer valiente, tomando una decisión difícil», dijo Alejandro, «y continúa con esa misma mujer tomando las decisiones correctas todos los días». Lucía se volvió y lo besó. «Nosotros tomando las decisiones correctas. Nosotros», asintió Alejandro. Y allí, en el lugar donde casi fue destruida, Lucía Valderrama se sintió más fuerte que nunca, porque había aprendido la lección más importante, que el verdadero poder no viene de controlarlo todo, sino de tener el valor de enfrentar lo que está mal, cambiar lo que puede ser cambiado, y pedir ayuda cuando es necesario. Había encontrado su camino de vuelta al amor, a la fuerza, a sí misma, y en el proceso había transformado no solo un hotel, sino toda una cultura. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Lucía y Alejandro dejaron el hotel de la mano, caminando hacia el futuro que construían juntos. Un futuro basado en la verdad, el respeto y el amor. Un futuro que había comenzado con dolor, pero que ahora brillaba con posibilidades infinitas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y Alejandro haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de superación, valor y amor, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. ¿Fue la fuerza de Lucía al enfrentar la injusticia, la transformación del hotel, el